Las arañas Araneae son el orden más numeroso de la clase Arachnida, lejanamente emparentadas con otros grupos de artrópodos, como los insectos, con los que no deben confundirse. Tienen glándulas venenosas en los quelíceros, con las que paralizan a sus presas. Producen seda, con la que tejen telas de araña o telarañas, que usan para construir redes de caza, tapizar refugios e incluso hacerse llevar por el viento. El grupo está abundantemente representado en todos los continentes, excepto en la Antártida. Todas son depredadoras, generalmente solitarias, de pequeños animales. El orden Araneae es el séptimo en diversidad total de especies respecto al resto de diversidad de organismos. Hasta la fecha, se han descrito más de 46.500 especies de arañas, y 110 familias han sido reconocidas por los taxónomos. Sin embargo, sigue habiendo discrepancias dentro de la comunidad científica. Como demuestran las aproximadamente 20 clasificaciones que se han propuesto desde 1900, solo algunos grupos son realmente peligrosos para los seres humanos. Hay personas que sufren de aracnofobia, es decir, miedo a las arañas. La especialidad que se ocupa de las arañas y del resto de los arácnidos se llama aracnología. La anatomía de las arañas coincide a grandes rasgos con la de otros arácnidos, es decir, con el cuerpo dividido en dos regiones o tagmas, prosoma o cefalotórax y opistosoma o abdomen, y el mismo número y tipo de apéndices, es decir, un par de quelíceros, un par de pedipalpos y 4 pares de patas locomotoras. Las arañas tienen el cuerpo dividido en dos partes denominadas tagmas, y cuentan con 4 pares de patas. Se sabe que, durante la prehistoria, existieron algunas arañas que podían llegar a medir 50 centímetros, pero actualmente la más grande que existe tiene un tamaño de 30 centímetros. Las arañas tienen longitudes corporales que oscilan entre los 0,5 milímetros y los 9,0 centímetros que alcanzan algunos migalomorfos tropicales, los cuales llegan a capturar pequeños pájaros e insectos de radio 3. Con las patas extendidas alguno de estos puede sobrepasar los 25 centímetros. Durante el Carbonífero superior y el Pérmico existieron arañas de más de 50 centímetros. La araña más grande del mundo es la Theraphosa blondi o tarántula Goliath, que puede llegar a medir 30 centímetros, incluidas las patas, y es originaria de América. Los 3 pares de apéndices mencionados anteriormente se insertan en el prosoma, así como los ojos simples. En la cara ventral se abre la boca. Los quelíceros presentan una sola articulación entre la base, muy abultada, y una uña distal generalmente pequeña en el extremo, y habitualmente portan glándulas venenosas. Cuando no se usa, la uña suele quedar más o menos protegida dentro de un surco del artejo basal. Los pedipalpos son semejantes a las patas, pero no se apoyan en el suelo, sino que los llevan levantados por delante del cuerpo. Los machos de muchas especies emplean los pedipalpos para cortejar a las hembras, en cuyo caso pueden ser grandes o vistosos. Y también como aparato copulador, que introduce una bolsa de esperma, el espermatóforo, en el cuerpo de la hembra. Las patas locomotoras se insertan por debajo del prosoma y están constituidas por 7 piezas o artejos, que son, desde el extremo proximal base hacia el distal extremo, coxa, trocánter, fémur, patela o rodilla, tibia, metatarso y tarso. El opistosoma alberga en su extremo posterior glándulas erisígenas productoras de seda que se abren al exterior por unos pequeños bultos llamados hileras. En la parte inferior y anterior del opistosoma o abdomen, se abren el epigino porogenital, los pulmones en libro, cavidades respiratorias con pliegues internos laminares que, según los casos, son 2 o 4, y los estigmas del sistema traqueal. Las arañas son animales depredadores que paralizan a sus presas con el veneno de sus quelíceros. La mayoría de las arañas inyectan enzimas digestivas en la presa, realizando una digestión externa, al menos parcial. Muchas mastican a la presa parcialmente con dientes que forman parte del artejo basal de los quelíceros. Ahí se localizan también comúnmente pelos que permiten en muchos casos filtrar eficazmente el alimento, separando las partículas sólidas del líquido. Al principio del tubo digestivo se sitúa una faringe o estómago de función suctora. Desde la mitad del prosoma y hasta el final del opistosoma se extiende el intestino medio, dotado generalmente de divertículos, que en algunos casos se extienden incluso a las patas. La digestión química se realiza solo parcialmente en la luz del intestino, siendo fagocitadas partículas cuya digestión enzimática se completa de manera intracelular. El aparato circulatorio es de tipo abierto, como en todos los artrópodos, con un corazón dorsal tubular situado en la parte dorsal anterior del opistosoma, en cuya superficie se marca su presencia por un surco cardíaco. Es posible en algunos casos percibir sus latidos, de 30 a 100 por minuto, más numerosos en las arañas más pequeñas. La hemolinfa es bombeada al corazón desde una cavidad pericárdica y proyectada fuera del con energía. La elevada presión se ha interpretado como signo de una función hidráulica, que podría desempeñar un papel en el movimiento de las patas, por lo que cuando mueren sus patas se contraen por la falta de circulación de sangre. Cita requerida, la presión se duplica durante la muda. La hemolinfa, según es normal en los artrópodos, carece de células pigmentarias, pero no de pigmentos transportadores, que son en este caso hemosianinas, de color azulado.
La extensión de los vasos es limitada y afecta, como es normal en sistemas abiertos, sobre todo a los órganos respiratorios. La respiración se realiza por órganos internalizados, normal en animales de vida aérea, que en este caso son pulmones en libro, filotráqueas, a veces llamados tráqueas en libro, uno o dos pares que se abren en la parte mediana y ventral del opistosoma anterior. Tienen una estructura plegada, lo que multiplica la superficie de intercambio, y a través de ellos, la hemolinfa circula canalizada por vasos. Muchas arañas tienen también un sistema traqueal que no es homólogo al de los insectos. La excreción se realiza por glándulas coxales no muy desarrolladas y por tubos que desembocan en el intestino análogos a los tubos de Malpighi de los insectos. Como el resto de los quelicerados, carecen de antenas y usan los pedipalpos como órganos táctiles y olfativos. La vista de las arañas es generalmente muy pobre, a pesar de tener hasta 4 pares de ojos simples denominados ocelos, que en algunas familias se reducen a 3 pares o menos. La colocación, tamaño y color de los ojos son caracteres diagnósticos de las familias, es decir, permiten distinguir unas de otras. En unos pocos casos, la visión es eficaz y en los altícidos alticida es la mejor de todos los invertebrados terrestres. Todas las especies de araña producen seda, material compuesto de proteínas complejas que utilizan para muy variadas funciones, cazar presas y envolverlas en ella, como adhesivo de otros materiales de construcción de túneles, trampillas, etc., como áreas de locomoción, así como otras muchas utilidades. Ciertas especies de arañas crean un largo hilo que les sirve de vela para ser arrastradas por el viento. El viento las guía o bien para cazar sus presas o para ir en una dirección determinada. Este fenómeno se conoce como vuelo arácnido. En el extremo posterior del abdomen se encuentran las glándulas secretoras de seda denominadas hileras, que producen un fluido que se solidifica al contacto con el aire. El fluido es una disolución concentrada de proteínas, cuya estructura se transforma justo antes de salir, convirtiéndose en una forma insoluble que rápidamente se deshidrata y constituye la fibra de seda. Las arañas son depredadoras. Se alimentan de presas singulares que capturan activamente. Algunas producen una red telaraña en la cual las presas quedan por accidente, enredándose y pegándose en ella. Un dato curioso es que la seda que teje la araña, producida por órganos especiales llamados hileras, es más fuerte y resistente que el acero del mismo tamaño. En ese caso, la araña, que permanece al acecho con las patas extendidas sobre la red, capta las vibraciones y se acerca a su presa. Otras arañas cazan al acecho, en el suelo o sobre la vegetación, detectando a sus presas por las vibraciones del sustrato o con sus ojos, como hacen los licócidos y los altícidos. Las arañas no despedazan y tragan a sus presas, como hacen, por ejemplo, sus parientes los solífugos, sino que les inyectan veneno con sus quelíceros mientras las sujetan con sus patas y sus pedipalpos. Una vez paralizadas por el veneno, les inyectan jugos digestivos que producen una digestión externa del animal dentro de sus propios tegumentos, sorbiendo a continuación la papilla resultante. Por eso se observa a las arañas permanecer inmóviles durante largo rato mientras sujetan su presa inmóvil. Las arañas tienen muchos depredadores en el ecosistema, como diversas especies de aves, serpientes, sapos, lagartos, mamíferos y otros artrópodos depredadores como las avispas rojas, ciempiés, escorpiones, mantodeos y solifugos. Cuando se sienten amenazadas, levantan sus 2 patas delanteras y sus queliceros. Cuando la amenaza se acerca, la araña muerde a su depredador con sus quelíceros utilizando el veneno más potente, ya que el veneno de la araña se compone por 2 partes, una para poder paralizar a las presas de las cuales se alimentan, y la otra contra sus depredadores solo como defensa. Otros mecanismos defensivos son las telarañas y refugios que construyen como defensa y para poder capturar a sus presas. Siendo cazadoras solitarias, tienden a considerar una presa cualquier cosa que se mueva y tenga el tamaño apropiado. Los machos, generalmente más pequeños que las hembras debido al gran dimorfismo sexual de los arácnidos, buscan a estas activamente, cortejándolas con danzas elaboradas en las que el movimiento rítmico de los pedipalpos puede jugar un importante papel. En un intento por no ser devorados por las hembras, el ritual puede incluir el obsequio por el macho a la hembra de una presa envuelta en seda, lo que en algunas especies ha evolucionado hasta ser solo un señuelo, la bolsa de seda, desprovisto de contenido. Cuando consigue la aproximación, el macho introduce un espermatóforo en las vías sexuales de la hembra usando sus pedipalpos, que actúan como órganos copuladores. A pesar de la ritualización, es común que, después de la cópula, la hembra devore al macho. Las arañas son artrópodos con metamorfosis simple, es decir, pasan por ecdisis mudas de cutículas sucesivas. Y las arañas jóvenes se distinguen de las adultas únicamente por su menor tamaño y por ser sexualmente inmaduras.